¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, en este video vamos a hacer un video de preguntas y respuestas. El otro día subí a mis historias una caja de preguntas para que me pregunten absolutamente todo sobre marca personal, comunicación, contenido, producción, escritura, negocio. Y me dejaron un montón de preguntas. Me dejaron entre 60 y 70 preguntas. Elegí más o menos 20 y vamos a ir con esas, ¿ok? Voy a responder absolutamente todo lo que yo sé y te puedo ayudar a vos en este proceso creativo. En este video quiero que sepas que vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de mí, de mi agencia, de lo que yo entrego como servicio, de creatividad, de escritura, de un montón de cosas. Producción audiovisual, prepárate para todo. Son muchas preguntas y voy a tratar de ser bien breve y directo al dolor y al punto más importante de cada pregunta, ¿ok? Así vos no tenés que mirarte todo el video para encontrar justo una pregunta que llega al final. No, quiero que puedas verlo todo, que sea entretenido para vos y que aprendas de cada una de las preguntas. Arrancamos. Santos, ¿de qué vivías antes? Me cuesta dejar un negocio físico para dedicarme al contenido. Bueno, esto me permite introducirme con vos. Mi nombre es Santos, yo soy creador de contenido y al mismo tiempo estoy llevando mi propia agencia de marketing y con ella trabajamos con dueños de negocio para ayudarlos a escalar sus negocios con contenido orgánico. Antes yo era editor y filmmaker y me encargaba de todo lo que era filmación y producción para distintos proyectos, me encargaba mucho de eso y también busqué mucho trabajo para afuera de Argentina, yo soy de Argentina, buscaba trabajo para clientes de afuera como editor freelance. Es decir, tuve clientes de Estados Unidos, de Arabia, de Italia, de distintos países, ¿ok? Y me era súper fácil en ese momento trabajar a distancia, tenía muchas facilidades para eso, me llevaba muy bien con ese tema de servicio. El único problema era que no podía tener muchos clientes al mismo tiempo y habían meses súper fluctuantes, meses con varios clientes, meses con muy pocos. Entonces eso me dificulta muchísimo a mi entrada económica, lógicamente. Personalmente me fue un proceso bastante divertido el empezar a una marca personal porque empecé a crear contenido para mí. Verme a mí del otro lado de la pantalla para mí era una locura. Empecé ese proceso y crecí muchísimo como creador. Ahora me empecé a armar estrategia, empecé a aprender a guionar para otras personas, cosa que yo siempre había hecho para otros tipos de proyectos. Así que fue como adaptarme, ganar muchas habilidades y empezar a crear contenido. Te entiendo, sé que da total miedo empezar a dedicarse al contenido, pero que se puede, se puede. Y como todo camino así tan creativo, tan artístico, es muy normal al principio que dé miedo, porque no sabemos qué hay del otro lado. Desde mi posición te digo que hay un montón de cosas que uno tiene que aprender, pero es un camino súper interesante y súper entretenido para empezar a llevar una comunidad. Quiero que sepas que se puede vender y mucho a través de las redes sociales. Eso es un problema y un miedo que todos tienen. El único tema es que al principio, como no entendemos qué es lo que hace que otra persona quiera conocernos, aprender de nosotros y hasta incluso trabajar con nosotros, al principio es mucho un proceso de entender comunicacionalmente qué es lo que nos funciona para atraer a esas personas. Te recomiendo ir de a poco en este proceso de transición. No dejes el negocio físico, pero sí anda encarando este proceso de marca personal. ¿Cuántas horas dormís al día? Alrededor de 6. ¿Cómo usas tu libreta? Quiero que sepas una cosa, a mí me encanta la escritura, es uno de los principios para mí más importantes a la hora de crear contenido. Siempre hablo de la escritura porque me parece súper importante. Yo llevo la escritura o cómo uso mi libreta de distintas maneras. Tengo dos cuadernos importantes. Este es número 1, es mi cuaderno personal. En este yo escribo sobre mí. Hablo sobre lo que pienso, sobre lo que siento, dónde estoy parado y qué cosas tengo que hacer para poder crecer en los distintos pilares de mi vida. Para eso uso esta libreta. Y por el otro lado uso un anotador como este, que lo uso simplemente para escribir cosas. Y acá escribo principalmente de negocio, donde lo que yo llevo en mi agencia, qué cosas tengo que hacer, qué cosas tenemos en proceso. Y voy escribiendo muchísimas tareas como día a día, como libreta, como diario, para poder ir llevando los procesos. Este tipo de escritura donde puedo hablar sobre mí y sobre mi negocio la vengo llevando hace por lo menos un año. Y me viene súper bien de esta manera. Hoy también me estoy actualizando a empezar a usar una computadora, no porque no lo sepa usar, sino porque nunca me gustó escribir en la computadora más allá de un guión quizás para redes sociales. Siempre me gustó mucho la escritura manual, pero ahora para llevar procesos cada vez más complejos necesito poder tener una herramienta digital porque es más fácil poder llevarlos y estoy usando dos herramientas principales para organizar todo esto. Número 1, Notion. Ahí escribo millones de documentos que voy necesitando, todo lo que es contenido para llevar para mis clientes o para mí, también lo escribimos todo ahí. Y por otro lado estoy usando una herramienta nueva que es Tasks, es de Google, puedes entrar en Google mismo y buscarla, que es una herramienta que me sirve mucho para poder llevar tareas diarias. Eso viene a reemplazar relativamente este tipo de libretas porque es muy práctico, puedo dejar muchas tareas, muchos procesos en paralelo e ir poniendo qué tareas van siendo pendientes. Eso para llevar una organización de muchos clientes o de mucho movimiento de tareas viene súper bien. A mí me es súper cómodo usar esta herramienta. ¿Cómo creas la estructura de tus servicios? ¿En qué te apoyas? Para crear la estructura de mi negocio, lo principal en lo que me centro son los dolores de mis clientes. Es decir, yo desde un principio tengo la visión de qué problemas tiene un potencial cliente que yo tenga que resolver. Es decir, qué habilidades tengo yo para resolver esos problemas. Esa es la raíz, el punto número 1. Yo hace mucho tiempo empecé a tener qué visión podía resolver de dueños de negocio, de marcas personales, de otros creadores. Y a partir de entender esos dolores, esos problemas que tienen, fui aprendiendo las habilidades que me faltaban para crear ese servicio que pueda responder a esos problemas. Yo entiendo cuál es el objetivo de un cliente, a dónde quiere llegar y qué es lo que está
teniendo que no lo está permitiendo llegar a ese punto. A partir de eso, yo entiendo qué habilidades necesito, aprendí esas habilidades, encontré esas personas que pueden trabajar conmigo a responder esos problemas y creamos un servicio que pueda responder esas cuestiones de los clientes. Entender cuáles son los dolores de mi potencial cliente me permite poder repetir este sistema con nuevos potenciales clientes. Cada vez es más sencillo, me vuelvo mejor en resolver esos problemas en concreto y me es mucho más fácil a mí salir a buscar nuevos clientes porque entiendo cómo con este cliente resolví este problema. Viene un nuevo cliente y digo, che, como ya trabajé con él y trabajamos haciendo esto, también lo podemos hacer con vos y replicamos el sistema. Yo me vuelvo mejor en esa habilidad, me vuelvo mejor entregando ese tipo de servicio y es más fácil para mi equipo. Repetir soluciones a problemas repetidos en un nicho es lo mejor que puedes hacer. Y además es escalable para tu negocio. ¿Tenés ingresos pasivos como bancos de stock o similares? No, hoy solo vivo de mi agencia, de los clientes que entran a trabajar con nosotros y punto, solo eso. Mi objetivo hoy es hacer crecer mi agencia, que poder permitirme ayudar a cada vez más personas, crear sistemas, crear herramientas para esos emprendedores, para mi equipo y demás. Simplemente poder usar la creatividad para poder vender más para un negocio, crecer en ese camino y nada más. Quizás como objetivo a futuro está la educación, el poder enseñarle mi conocimiento a otras personas, me encantaría, estoy en camino de eso creo yo, pero bueno, esos son los únicos ingresos que tengo en este momento. ¿Cómo encontrar mi nicho específico? Siento que para eso tengo que ir al psicólogo. Primero quiero que sepas que es imprescindible tener un nicho, o sea, es imprescindible. Como te decía recién, el poder repetir soluciones a problemas que se repiten en un nicho, solo lo puedes hacer cuando elijas un nicho en concreto. Si vos trabajas con distintos nichos, los problemas son distintos y tu manera para poder resolverlos tienen que ser distintos. Quizás la pregunta más importante que te tenés que hacer es qué problema podés resolverle vos a un nicho en concreto, qué soluciones tenés vos para poder darles. Ahora es qué grupo de personas que tiene un problema en concreto que vos puedas tener al alcance, es importante, le puedes resolver sus problemas. Eso es lo más importante. Si vos podés llegar a esas personas y demostrar que podés resolver esos problemas, ese grupo de nicho es lo mejor que deberías ir. Quizás hay 3 o 4 cosas importantes para elegir el nicho. Punto número 1, que tenga el poder adquisitivo para poder pagar tu servicio o producto. Es muy normal que mucha gente no lo termine eligiendo por ese motivo. Punto número 2, que sea fácil de encontrar, que vos tengas las herramientas para poder llegarle a esas personas. Punto número 3, como te decía, que tenga un dolor que vos puedas resolver. Y punto número 4, digámosle que ese nicho sea grande. No es tan necesario, no es tan imprescindible que sea grande, porque siempre van a estar en crecimiento muchos nichos, así que con eso es suficiente. ¿Cómo puedo generar mis primeros ingresos? Para generar tus primeros ingresos, al principio lo más común para todos es intercambiar el tiempo por plata. Es lo más común. Yo te recomiendo para vos que aprendas una habilidad que pueda funcionarle bien a las personas y que esté en demanda en algún tipo de nicho. Ser editor de video fue siempre para muchos la barrera de entrada, la puerta inicial con la que arrancan los negocios digitales, porque les permitía aprender una habilidad bastante fácil, bastante rápido y que sabíamos que mucha gente estaba necesitando. Yo aprendí a editar hace más de 10 años. No es mi caso en concreto, pero en los últimos 2 años no paré de ver personas que aprendieron la edición y entraron a los negocios digitales a través de la edición. Una vez tengas esta habilidad, tenés que salir a buscar a ver dónde hay personas en demanda. Generalmente hay muchas comunidades de personas que están siempre buscando y ofreciendo trabajo al mismo tiempo. Puedes ir a esos lugares y ofrecer y aprender a venderte para esas personas que tienen un problema o que simplemente tienen una demanda de tu habilidad. Pero sí, lo más importante son o las redes sociales, tratar de buscar ahí, o también comunidades. En las comunidades es para mí donde mejor se encuentra. ¿Cómo contactar clientes? Hoy hay muchísimas maneras para poder tratar de buscar o atraer a esas personas. Hay 4 que para mí son las más importantes. Número 1, contenido orgánico. Es la más fácil para poder hacer, pero la que más tiempo lleva. Para mí es la más sólida, es la que más confianza genera. El único tema es que depende de que la otra persona tenga un problema y se dé cuenta de que vos sos una solución. Está totalmente en tu comunicación, tu manera de presentarlo. Para mí el contenido orgánico es de las más fieles y de las mejores que se puede llevar. Ojo, no significa que porque arranques a crear contenido orgánico en 2 meses tengas 10 clientes. Para nada, puede que tardes 2 semanas en que entre tu primer cliente, o mismo que tardes 5 meses, o mismo que tardes 1 año. Te puede pasar absolutamente de todo. Lo puntual con el contenido orgánico es crear la comunicación que atraiga a esa persona. Punto. Punto número 2, contenido pago. Mucha gente hace anuncios y con eso sale a ofrecer directamente su servicio. Punto número 3, prospecciones. Muchas personas sale a buscar a las personas y les escribe, les pichea, les ofrece qué es lo que ellos hacen y de esa manera pueden salir a venderles. Punto. Y punto número 4, recomendaciones. Si vos ya trabajaste con un cliente en tu pasado, entendé quién es esa persona y fíjate si esa persona tiene colegas o simplemente otras personas a las que puedes recomendarte. Las recomendaciones para mí son una de las mejores maneras para contactar potenciales clientes, porque ya esa persona viene con una confianza de que tu servicio puede ayudar. ¿Cómo organizo y programo mi contenido de un mes en una semana? Para mí, acá hay 2 cosas importantes. Una es la organización del proceso creativo. Punto número 1, separa tu semana, esa semana en la que vas a crear ese contenido, en las distintas categorías que tienen que llevar tu proceso. Para mí, lo fácil es crear ideas y
como mucho, o sea, y realmente una persona que no tiene mucha idea va a tardar ese tiempo, 2-4 horas, lo puedes dedicar en un primer día. El segundo, producir todos esos días, sentarte a filmarte, hacer toda la producción, como estás viendo ahora, te sentás, filmas todo ese contenido que estás para el mes. Si vas a filmar todo lo del mes, te va a llevar más tiempo de lo que vos pensás, lógicamente, porque el cansancio se va notando cuando uno crea contenido, y si pretendés crear todo en un día o en 2 días, te vas a dar cuenta de que te va a llevar tiempo. Punto número 3, editar todos esos contenidos, que ese es el proceso más repetitivo y encima es más fácil, pero tarda más tiempo, ¿ok? Hoy en día hay un montón de aplicaciones que te ayudan a editar en menos tiempo. Buenísimo, puedes usarlos, no hay ningún problema. Editar. Y cuarto, programar y publicar todas las publicaciones. Es decir, si vos sabés que vas a querer crear para todo el mes, lo mejor sería que tengas todo el contenido ya armado, todos los copies, todos los textos, todos los videos ya editados, filmados, todo el proceso terminado, y que un día te sientes y programes todas esas publicaciones. Y listo, ya con eso es suficiente para poder tardar en tu mes ese tiempo. ¿Que puedes organizar y programarlo? Sin duda, es decir, existen los días y el tiempo para poder hacerlo. Yo no lo recomiendo porque vas a tener poco feedback que te vaya pasando en el proceso para poder ir entendiendo cuál es el mejor contenido para crear después. Lo bueno de crear semanalmente los contenidos es que vos vas teniendo un feedback automático sobre qué es lo que funcionó la semana pasada para la semana que viene volver a hacerlo. Eso para mí es lo mejor. Y otra cosa que te recomiendo es trabajar con un equipo creativo si ves que vos no tenés el tiempo suficiente, porque vos lo dijiste, querés crear en una semana lo de todo tu mes. Eso supongo que la falta de tiempo es algo importante. Entonces, trabajar con un equipo creativo, alguien que pueda entender tu mensaje, tu comunicación, que pueda escribir por vos muchos guiones, te va a ahorrar mucho tiempo. Y lo mismo un editor, una persona que pueda editar y programar las publicaciones, eso viene genial. Nosotros en mi agencia buscamos resolver esos problemas principalmente porque sabemos que es un dolor de muchas personas, el no tener tiempo. Ahora hay 2 preguntas, que si quiero crear contenido de creación de contenido y crear mi agencia, ¿de qué hablarías? Y la otra es, ¿cómo crear contenido para un creador de contenidos? Esta pregunta es muy difícil, pero entiendo lo que estás queriendo decir de poder crear contenido para otra persona y más sobre ese nicho en concreto. Voy a hacerlo un poco más amplio, cómo crear contenido para otras personas. Acá para mí hay un par de pasitos importantes. Primero tenés que entender el dolor principal y todos los dolores que van acompañados a ese dolor de la potencial audiencia de tu cliente, ¿ok? Vos tenés que entender que si vas a crear contenido es para crear una audiencia para salir a venderles, lógicamente. Entonces vas a buscar que esa audiencia tenga los problemas que tu cliente puede resolver. Punto número 2, tenés que crear contenido que pueda demostrar el conocimiento de tu cliente. Yo en mi agencia lo que buscamos es que nuestro cliente nos llene muchos documentos y tener una comunicación muy cercana en los primeros días, en las primeras semanas de trabajo, cosa de poder acercarnos muy bien a entender cuál es el servicio que entrega y cómo podemos demostrar ese conocimiento con contenido. Esos 2 puntos, demostrar que se pueden resolver los problemas y demostrar que vos tenés el conocimiento para resolverlos, es imprescindible en el contenido. Y tercero, quizás algo que está muy bueno es empezar a crear también contenido de entretenimiento. El contenido de entretenimiento es lo que crea esa primera audiencia y es necesario. Para mí es importante, te lo recomiendo. Como mi ejemplo, yo lo que hice fue puntualmente eso. Empecé a crear contenido para mí en donde demostraba mi conocimiento, demostraba todo lo que sabía, demostraba qué problemas habían en el nicho y qué es lo que yo veía. Y esas personas que tenían esos problemas se daban cuenta de que yo era una potencial solución. Con el tiempo fui aprendiendo a comunicar para otras personas y ganar esa habilidad está buenísimo. Aprender a comunicar por un otro, entender qué tengo que decir para que esa audiencia quiera comprarle a mi cliente. Buenísimo. Para comenzar a crear de cero, consejos para crecer rápido en una cuenta. Estás pidiendo demasiado, pero te voy a dar un punto a punto. Primero, elegí 5 a 10 personas, si podés, que sean creadores, que tengan su propio negocio digital, lo que idealices vos con ser, que tengan la audiencia o los clientes que vos te gustaría tener. Si buscas trabajar con emprendedores digitales, busca 5 personas, 5 referentes, 5 creadores que trabajen con ese tipo de clientes. Ahora, interpreta cuáles son los mensajes centrales de esa persona, de ese creador, para crear un contenido similar. Interpreta ese mensaje. ¿Qué es lo que dice ese creador para atraer a ese potencial cliente? Y copia esa comunicación. Es decir, no vas a salir a gastar el tiempo creando contenido cuando ya hay personas que ya están creando contenido, ya están comunicando y puedes aprender de su comunicación y traerla a tu manera de ser. Y ahí vas a crear un primer contenido que se basa en lo que ya sabes que funciona y creas todo a partir de tu punto de vista, tu manera de ser, tu servicio y lo que vos entregues. Como recomendación, no crees todo un contenido educativo, busca crear un contenido que sea parcialmente más que nada para tu nicho, para esa potencial persona que te puede comprar el día de mañana y más un 50% de contenido de entretenimiento. Busca poder crear contenido que resuene en las personas, que sea interactivo, que la gente quiera comentar, responder, compartir. ¿Cómo encontrás a diario la motivación para crear? Para mí la realidad es que la motivación no la encontrás, no hay que buscarla. Como creador de contenido que creo contenido para mí y para clientes y me dedico a esto, te recomiendo que no dependas de la motivación. Creo que esto es una cuestión total de mentalidad. Porque en un principio yo tengo que entender que si yo creo contenido para atraer personas, para encontrar clientes para mí, es necesario para mi negocio. Y por más que yo no esté motivado, yo tengo que sentarme, escribir, sentarme, filmar, sentarme con mi equipo y crear estrategias para mis clientes. Yo creo contenido a partir de mi conocimiento. Esa es mi manera de encontrar clientes. Entonces mi creatividad pasa a ser simplemente mi trabajo. Entonces yo dependo de esto, no puedo depender de la motivación. La motivación aparece
y se va, aparece y se va. Y yo tengo que todos los días igualmente sentarme a trabajar. Hay una frase célebre de Picasso que dice que la inspiración te encuentre trabajando o que la motivación te encuentre trabajando, y es así. Vos tenés que estar en un proceso de trabajo constantemente. Cuando esas ideas más motivadoras, esas ideas más innovadoras aparecen, son las mejores, buenísimo. Pero a este momento vos tenés que estar siempre en camino, siempre trabajando desde la creatividad. Para mí es importantísimo. ¿Cómo supero la procrastinación con grabar contenido? Para mí lo más importante para dejar de patear cuándo arrancar, cuándo filmarme, cuándo escribir, lo primero que tenés que hacer es poner fechas límites. Poner límites a los procesos que tenés vos en tu trabajo. Ponete ese límite de hasta cuándo podés hacer esta tarea. Si yo sé que tengo que sentarme a escribir, ¿cuánta jornada horaria tengo en el día de hoy para tener que escribirlo? Y mi obligación es que para esta hora esté absolutamente todo. Dan Martell es un emprendedor muy conocido, escribió un libro que se llama Buy Back Your Time, y él en un contenido justo me acuerdo que habla precisamente sobre esto. Y dice que para evitar la procrastinación o patear las tareas, yo tengo que tener un plan. Aquellas personas que no tienen un plan patean porque no se dan cuenta de lo que significa ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un plan. ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero llegar hasta acá. Entonces, yo para llegar hasta acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuáles son las tareas diarias que tengo que hacer? Y a partir de eso, creo un plan. Para poder llegar a este objetivo en 3 meses tengo que hacer esto. Para poder llegar a estos 3 meses tengo que hacer esto mensual. Para poder hacer esto en este mes en concreto, tengo que hacer esto estas semanas, ¿ok? Y vos de esa manera vas a centrar todas tus semanas, días, meses de trabajo en un plan ejecutable. Si vos después no cumplís ese plan es porque ese objetivo al que vos querías llegar no era tan real, era mucho más imaginario. Querías imaginar con ese objetivo. Pero si vos tenés un plan de acción, una ejecución de lo que tenés que hacer todos los días, un límite de la obligación de lo que tenés que hacer, si no lo cumplís es porque ese objetivo no lo querías. Soy artista, no creo contenido porque pienso que debe ser de altísima calidad. Este pensamiento lo súper entiendo, yo también trabajé como filmmaker, trabajé como diseñador, como editor, trabajé de muchas áreas creativas, y yo hoy siempre he dicho que tenía el mismo pensamiento al principio, que quería que mi contenido tenga la mejor calidad posible. Pero eso es una limitante. La pregunta inicial que te tenés que hacer es ¿por qué querés crear contenido? ¿Cuál es tu objetivo con el contenido? ¿Qué estás buscando como artista? ¿Que te compren tus obras? ¿Que alguien venga y te diga gracias por tu obra? Excelente, me voy con tu obra. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, si vos sos un artista, podés compartir cuál es tu proceso creativo, cuál es tu proceso de trabajo y compartir tus reflexiones a partir de todo eso. De esa manera podés buscar conectar con esas personas que les guste tu trabajo y que compartan con vos tu punto de vista. El tema es ¿por qué querés crear contenido? Si vos querés crear contenido simplemente por crear, es decir, tu fin último es la creación del contenido, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me gusta crear contenido por crear. Yo creo contenido por crear comunidad, para poder vender, para poder ofrecerles mi servicio, para poder ayudar a las personas con mi conocimiento. Es decir, para mí, el contenido es un medio para llegar a las personas. Para vos, si el contenido es un fin, para mí no está bien, o yo por lo menos no lo veo de la misma manera. A medida que entendés más ese objetivo, más ese punto, la calidad del contenido deja de ser una limitante, porque te dejas de centrar en si el contenido se ve bien, porque te deja de importar eso. Lo que te importa es que con el contenido se resuelve el punto más importante, que es que si te ayuda o no a llegar a ese objetivo. Para mí, mi punto de vista es poder contar historias que puedan conectar con alguien más. Eso es lo más importante. Si vos lo puedes lograr, puedes vender absolutamente de todo con contenido. Ideas para empezar en el filmmaking y tener creatividad. Esta persona me dejó 2 preguntas y vamos a responder primero la primera. Te recomiendo que aprendas 3 cosas en principio, ¿ok? Primero, cómo usar una cámara, lo lógico, cómo crear toda la exposición, es decir, aprender a usar la velocidad de obturación, cuánto tienes que abrir la cámara, si el ISO, que si esto, aprender todo lo técnico sobre exposición de luz. Punto número 2, aprender de composición, ¿ok? Cómo se compone un plano, cómo son las reglas de los tercios, cómo se compone, cómo tengo que filmar, las distancias entre objetos, todo eso es muy importante. Y tercero, aprender cómo se comporta la luz, cómo se puede manejar esa luz, cómo se usa una luz artificial, cómo se usa la luz natural. Uno tiene que aprender a manejar esas 3 cosas y con eso para mí ya uno puede arrancar en el proceso. Ahora, interesate en un nicho y busca videos en YouTube en cómo aprender a hacer técnicas que a vos te llamen la atención. Es decir, ¿qué es lo que te interesa del filmmaking? ¿Por qué quieres aprender filmmaking? Bueno, metete en un nicho, aprende las habilidades dentro de ese nicho, aprende cómo se manejan esas herramientas, cómo son las técnicas que aparecen en ese nicho. Y con tus habilidades, testéalas en tus proyectos personales. Esos proyectos personales van a ser tu portfolio para poder demostrar a los clientes de qué sos capaz, qué es lo que vos puedes hacer. Y lo de tener creatividad, para mí eso es totalmente personal. Yo creo que hay personas que vienen con una creatividad en la sangre, se les hierve. Hay gente que es creativa y que bueno, eso no lo podemos cambiar. Para aquellas personas que no son tan creativas o que no han tenido durante su vida ese estímulo más creativo, yo les recomiendo que busquen referentes, gente que los inspire, gente que les interese y que empiecen a enriquecerse y a entender el por qué esas personas hacen lo que hacen. Aprender a partir de personas como las que queremos ser, para mí es fundamental. Aprender a tener tu propia visión, tu propio punto
punto de vista a partir de lo que aprendiste de otros. Eso es fundamental si vos no se te despierta la creatividad por sí sola. Te lo recomiendo. Top inspiraciones de creadores. La realidad es que todos estos años he tenido muchísimas inspiraciones para empezar a crear mi contenido o hasta el de clientes incluso. Pero hay una persona que en todo este último año, este último tiempo, para mí fue una gran inspiración más allá de solo el contenido. Y este es Daniel Dalen. Es un creador, es un emprendedor que vive de China, Dubái, vive en distintos lugares y te va haciendo vlogs y su propio filmmaking, su propio estilo para contarte toda su narrativa de su vida. Y para mí, su historia conecta mucho con la mía. Tengo deseos, tengo anhelos, tengo hambre, tengo cosas como las que él tuvo a mi edad. Es una persona que habla sobre contenido, habla sobre creación, pero también habla mucho sobre negocio y vas viendo todo su proceso. Y a mí eso me inspira muchísimo. Creo que hay un punto igual en donde uno se evoca tanto su propio mensaje, tanto lo que uno hace, que deja de mirar tanto para afuera y empieza a mirar más para uno. ¿Okay? Yo ya en un momento dejé de tener tanta inspiración ajena porque empecé a mirar lo mismo que a mí me sirve. Empecé a mirar formato para mi estrategia mensual aproximadamente. En la semana tardo entre 2 y como mucho 4 horas todas las semanas. Pero con 2 horas a la semana puedo dedicarle, es decir, con 8 horas totales al mes, le dedico más o menos los guiones de corto formato. Para guiones de largo formato como lo es este, más o menos tardo 1 hora y media por guión en concreto. Así que depende 100% de cuál es la estrategia del mes y cuánto contenido llego a crear. ¿Hay alguna estructura de guión para hablar de tu servicio o programa? Supongo que buscas una estructura como que te sirva como VSL, como un video de venta para poder venderlo a tus clientes. Yo te voy a decir mi punto de vista de qué es lo necesario que tenga ese guión. Primer punto importantísimo, lo hablé mucho en este video, pero es el problema que tenga tu cliente. Poder demostrarle a la otra persona que vos sabés qué problema tiene y que entendés cómo se siente él con ese problema en concreto. Otro punto importante es la cualificación que vos hagas en ese contenido. Cuando vos hables para venderle a alguien, tenés que resonar en ese alguien. Vos tenés que poder cualificar a esa persona. Entonces tenés que hablar de para quién es esto en concreto. Si yo no digo para quién es esto en concreto, yo no resueno en nadie. Si yo no resueno en nadie, esa persona no va a tener el deseo de comprarme. Otro punto importante es poder demostrar cuál es el beneficio de resolver ese problema. Es decir, yo si quiero que un cliente mío que está en su comodidad pero tiene un problema en concreto, yo le demuestro qué puede ganar si lo resuelve, esa persona tiene un deseo, una motivación de por qué trabajar conmigo para comprarme. Otro punto importante es poder demostrarle a esa persona en concreto que vos ya resolviste ese problema con otras personas. El poder ver cómo vos ayudaste a alguien más en ese mismo problema, con esa misma solución, y me genera más interés y quiero trabajar con vos. Ahora es simplemente poder hablar de cómo tu programa, tu concepto, tu servicio, tu producto, vos puedes resolver los problemas de los demás. ¿Qué MacBook usás para la edición de videos? Yo la computadora que me compré hace como 2 años es una MacBook Pro M2, tiene 16 de RAM si no me equivoco y la pantalla de 16 pulgadas. ¿Algún consejo de iluminación? Sí, que tenés 2 tipos de luces, la luz natural y la luz artificial. Básicamente la luz natural es totalmente variable, es decir, puede cambiar durante el día la dirección, la intensidad, la temperatura, pero para mí es la mejor luz con la que empezar, es la que tenés que aprender a controlar. Después la luz artificial es más filmo. Si vos no querés que cambie esa luz en concreto durante un largo periodo de filmación, lo menos que puedas usar la luz natural. Es lo más recomendable usar solo luz artificial porque esa luz no varía, es constante. La temperatura que tengas y la cantidad de luz que necesitas, eso es lo importante y espero que eso no varíe. Si vas a trabajar a la intemperie y necesitas como regular esa cantidad de luz que entra en el lente, te recomiendo usar un filtro ND, es un filtro que regula la cantidad de entrada que entra de luz. Eso te permite ir regulando a lo largo del día para entender cuánta exposición necesitas para ese plano. Y como última pregunta, ¿cómo aprendo a colocar las luces, la cámara, cómo seteas todo? Es importante que entiendas que yo abajo te voy a dejar un enlace para vos, para que puedas aprender todo lo que necesites de puesta en cámara, porque tengo un video en concreto que preparé para ese caso. El objetivo es que puedas aprender a crear contenidos para redes sociales de corto y largo formato y que ese video te va a dar todo lo que necesitas. Quiero que aprendas de puesta de luces, quiero que aprendas del plano que vos crees, el sonido que necesitas. En ese video está todo. Ahora, muchas gracias por haber escuchado todo este video, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo. Suscríbete al canal y anda a ver mi Instagram, muchísimo contenido que tengo. Nos vemos.